Bendiciones, amada iglesia, bendiciones en este día hermoso y especial que el Señor nos da. Estamos a 1 de noviembre, es un día muy bueno porque iniciamos, digamos, la recta final del año. Ya para noviembre, aquí estamos diciendo que en noviembre ya se siente que llega diciembre, pero además acabamos de terminar un mes muy importante para nosotros, un mes que para toda la iglesia cristiana es fundamental en el tema de su fe y de su identidad como hijos de Dios en el mundo. Es el mes en el cual celebramos la Reforma Protestante, es el mes también en el cual celebramos la importancia de la Biblia, de la Escritura para nosotros. Aquí en nuestra iglesia, en la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, hemos estado haciendo alusión a este mes y a la Reforma en los cultos de estudio bíblico, los miércoles. Por esta razón, yo les invito a que se remitan para los cultos de los miércoles si quieren profundizar, aprender un poquito más acerca de la Reforma Protestante y la importancia de la Reforma para nosotros como iglesia cristiana. Recuerda que estás en la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla, que te recibe siempre de brazos abiertos. Hoy damos gracias a Dios por las cosas bellas que han pasado durante esta semana, por lo que hemos hecho en el barrio Santa María, el proyecto de estas mujeres emprendedoras que han recibido un capital semilla, que han podido tener en sus manos esas primeras cosas que les van a ayudar para emprender un futuro mejor. La iglesia les apoyó, aparte de eso se les dieron Biblias, por ahí hay algunas fotos muy interesantes que ya ustedes las conocen en la hermandad y que queremos compartirlas el próximo domingo con ustedes para que vean todo lo que la iglesia ha estado haciendo durante este tiempo.
Seguimos avanzando con el tema también de seguir siendo una iglesia pertinente en medio de esta realidad. Por eso se está realizando el día de ayer y hoy, durante este momento, se está realizando el Campamento Nacional de Hombres Presbiterianos. Lo estamos haciendo vía Zoom. Los que quieran unirse a esta transmisión lo pueden hacer con el link que hemos compartido con ustedes en el grupo de la hermandad. Es para los miembros de la iglesia que se están reuniendo, hombres del presbiterio central, del presbiterio de Urabá y por supuesto de nuestro presbiterio aquí en la costa. Así que si tú te quieres unir, pues lo puedes hacer. Eso habla de que seguimos siendo iglesia a pesar de las dificultades, porque decimos campamento virtual. Bueno, no estamos todos ahí en la misma carpa, pero sí estamos presentes de corazón y de espíritu con esta actividad que fortalece la vida y la fe de las pastorales de hombres de cada una de las iglesias de nuestra iglesia presbiteriana aquí en Colombia. Hoy queremos detenernos un poco, a pesar de que ayer fue 31 de octubre, queremos detenernos un poco en el tema de la Reforma Protestante. Y la predicación de hoy va a girar en torno a eso que nosotros debemos siempre llevar presente en nuestra fe y en nuestra identidad como iglesia cristiana protestante en el mundo. Así que quédate con nosotros, sea mi hermano, mi hermana, bienvenido, bienvenida a este espacio de la primera iglesia presbiteriana que siempre te va a recibir de brazos abiertos. Disfrutemos de las alabanzas, disfrutemos de los cánticos, de las oraciones, disfrutemos de la presencia de Dios. Únete con tu familia, con el que tengas ahí a tu lado, con la persona que te esté acompañando. Únete en este momento de adoración a nuestro Dios. El llamamiento a la adoración en el día de hoy lo encontramos en Salmo 24, versículos del 1 al 10. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas. Dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Amén. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Los invito a orar conmigo. Ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado, porque reconocemos nuestras rebeliones y nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Amén.
presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, seas mi universo. Yo quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas en un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo.
agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Señor, que la gloria sea para ti. Señor, que nunca sea para mí, porque tú eres Dios, Santísimo Señor. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que la gloria sea para ti. Señor, que nunca sea para mí, porque tú eres Dios, Santísimo Señor. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, solo para ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso te adoramos en esta mañana. Oh Señor, que la gloria sea para ti. Señor, que nunca sea para mí, porque tú eres Dios, Santísimo Señor. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, que la gloria solo para ti, Señor. Oh, nunca, nunca para mí. Tú eres Dios, Santísimo, por
los siglos de los siglos. Amén. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor Todopoderoso, te damos gracias porque al leer tu palabra encontramos lo que tú deseas que creamos y la manera en que quieres que vivamos. Ilumina nuestras mentes con tu mensaje divino. Danos inteligencia para poner en práctica que tus mensajes lleguen hasta lo más profundo de nuestro entendimiento. Señor, bendice la lectura y la exposición de tu palabra. He aquí está tu pueblo santificándolo y fortaleciendo nuestra fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, hermanos. Dios me los continúe bendiciendo. La lectura de hoy la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como es Él, puro. Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de hoy se titula La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban en gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciendo: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Hacemos la lectura del Evangelio para el día de hoy, que se encuentra en Mateo 5, versículos del 1 al 12, y dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Las lecturas de la mañana de hoy nos recuerdan muchas cosas, realmente. Cuando leemos el texto, por ejemplo, del Apocalipsis, cuando leemos el texto del Evangelio, cuando leemos el texto de la carta de Juan, todas hablan de cosas muy diferentes, aparentemente, todas. Juan habla del amor y de esa posibilidad que tenemos en conocernos y entendernos como amados de Dios. El Apocalipsis menciona en medio de las trompetas, en medio del juicio de Dios para el mundo, menciona un espacio en el cual el pueblo, los escogidos, son sellados para guardarles, para protegerles en medio de un gran hecatombe, de una gran catástrofe. Y el Evangelio nos va a decir de manera muy hermosa cómo Jesús imparte una enseñanza en la cual se refleja los principios de ese nuevo pueblo de Dios, de esa nueva nación llamada el reino de Dios, y cómo debemos ser y quiénes son aquellos que están en ese reino. Si tú te das cuenta, no pareciera que no hubiese ninguna relación entre un texto y el otro. Sin embargo, mirándolo un poquito más detenidamente, nos damos cuenta de algo, que se está hablando del pueblo de Dios y que se está hablando de la identidad que tiene ese pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, en el Salmo que leíamos al principio, nos dice y nos va a recordar: de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en esa tierra habitan. Óigase bien y tenga muy en cuenta esto. Desde el texto del Salmo que leíamos al principio de nuestro servicio hoy, se nos está diciendo que todo lo que existe es de Dios, que somos su pueblo. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, Jesús se levanta en medio de ese pueblo que se creía que era parte especial del remanente de Dios, que se creían los únicos, el pueblo judío. Pero se levanta Jesús y les dice: miren, ustedes creen que solamente por ser judíos son privilegiados de Dios, pero en el reino de Dios, en esta nueva etapa del pueblo de Dios, las cosas son diferentes. Y sube Jesús a la montaña, haciendo un paralelo prácticamente con Moisés, cuando Moisés sube a la montaña y a través de esa manifestación de Dios en ese monte le da los 10 mandamientos a Moisés como la carta de navegación, la identidad del pueblo de Israel. Jesús también hace lo mismo, sube al monte, y Mateo nos narra que cuando está en la cima del monte empieza a enseñar. Pero no enseña los 10 mandamientos, no enseña todos los preceptos que se habían estipulado en el Antiguo Testamento. Jesús enseña algo diferente y empieza a hablar de los bienaventurados. Y no solamente se va a quedar ahí, sino que va a ir un poco más allá y nos va a enseñar una y otra vez, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 8, la carta de navegación del nuevo pueblo de Dios, del cristianismo. Tanto el Salmo como el Evangelio nos están recordando la identidad nuestra como pueblo de Dios en el mundo. Y oh sorpresa,
Nos vamos para la carta de Juan y nos dice que nosotros somos pertenencia de Dios porque Él nos ama y nos ama profundamente. Y que el amor es un distintivo de aquellos que decimos ser hijos e hijas de Dios. Y viene el Apocalipsis como un acontecimiento final, como algo que sucederá a futuro, como aquello que va a ser el culmen, la meta del pueblo de Dios. Y se nos presenta un panorama, leyendo el texto, bastante oscuro. Se van abriendo los sellos y con cada uno de estos sellos se van desatando lo que llamaríamos catástrofes. Pero en medio de estos sellos se da un periodo o un espacio, que es el que leíamos en la mañana de hoy, un espacio en el cual Dios detiene ese juicio contra la humanidad y contra la creación. 4 ángeles en las esquinas del mundo, deteniendo los vientos. Es una imagen que nos recuerda a Dios controlando absolutamente todo, solamente para darle énfasis en salvar, en sellar a los suyos, a su pueblo, a aquellos que han estado con vestiduras blancas, que han terminado la carrera, que han peleado la buena batalla, aquellos que son de Dios. Dese cuenta, mi querido hermano y hermana, que estamos frente a unos textos que nos hablan del pueblo de Dios y de la identidad que nosotros tenemos como pueblo de Dios en el mundo. Y hoy en día es supremamente importante hablar de eso. Recuerden que somos de Dios y que debemos ser diferentes. Diferentes, pero como lo dice la epístola del apóstol Juan, en amor. Diferentes, pero como lo dice el Evangelio en Mateo, buscando la paz, buscando la justicia, no pagando mal por mal, recordando ese sermón del monte que nos habla de una actitud completamente diferente a la que el mundo nos plantea. Diferentes porque somos de Dios. Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su prado, como lo recuerda el Salmo. Diferentes porque a pesar de las hecatombes y de los problemas que hay alrededor, a pesar del juicio incluso de Dios sobre toda la creación, Él detiene esa destrucción para sellar a los suyos, para salvar a los suyos, para darle el pago a aquellos que han corrido la buena batalla. Esto es importante. Y es importante hablar de eso hoy porque nosotros como iglesia cristiana protestante nos definimos como un pueblo diferente, como pueblo de Dios, pero un pueblo que es diferente y que debe serlo. No solamente porque somos cristianos, sino porque tenemos una identidad particular. Los textos de hoy nos recuerdan al pueblo de Dios, pero a ese pueblo de Dios que es de Dios porque se identifica con una forma diferente de pensar, con una forma diferente de actuar. Jesús le estaba hablando a los judíos que creían que eran pueblo de Dios solamente por ser judíos y por cumplir los 10 mandamientos. A esos es a los que Jesús empieza a hablarles de las bienaventuranzas, empieza a hablarles del juzgar, empieza a hablarles de no pagar mal por mal, empieza a hablarles de la oración, empieza a hablarles de todo el sermón del monte, que hoy leíamos solo unos versículos, para decirles que no se trata de simplemente ser parte del pueblo de Dios, se trata de tener identidad, de vivir una vida diferente. Y esos que vivieron la vida diferente y esos que realmente se identificaron con el Cordero son los que vemos en el texto de Apocalipsis. Hoy la iglesia cristiana acaba de terminar de celebrar el día del 31 de octubre. Y el 31 de octubre, para los que no tenemos conocimiento todavía de eso, no es el día de las brujitas, o como diría alguno, el día de las suegras. No. El 31 de octubre, toda la iglesia cristiana no católica celebra la Reforma Protestante, porque fue precisamente el 31 de octubre, hace 503 años, en el año de 1517, cuando Martín Lutero se levanta y pega en la iglesia
de Wittenberg, en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, 95 tesis, donde hacía una crítica directa a la iglesia de ese momento, una iglesia que ya no se identificaba como pueblo de Dios, una iglesia que tenía unas prácticas y una forma de pensar que estaban completamente en desacuerdo con lo que la Escritura enseñaba. Nosotros celebramos eso, y celebramos eso porque es precisamente ese momento histórico el que hizo que hoy podamos decir: soy presbiteriano, o soy bautista, o soy cuadrangular, o soy pentecostal. Fue ese momento histórico el que partió en dos la vida de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino de la humanidad entera. Déjenme detenerme un poco más en lo que significa ser pueblo de Dios, pero con una identidad protestante, con una identidad reformada, con una identidad legada de aquel momento, hace 503 años, en el cual un grupo de hombres y de mujeres, seguidos por la valentía de un monje agustino llamado Martín Lutero, decidieron vivir su fe de manera diferente, tratar de volver a la fe de la Biblia, a la fe de la Escritura, a aquello que nos identifica. En primer lugar, como pueblo de Dios debemos ser identificados no solamente por el hecho de que somos creación de Dios y estamos viviendo en la creación, en lo que Dios ha hecho para nosotros. Nosotros debemos identificarnos como pueblo de Dios recordando aquel principio de la sola Escritura. La iglesia cristiana protestante en el mundo es pueblo de Dios en el mundo porque cree, practica y estudia la palabra de Dios como la única norma de fe y de vida para el creyente. La sola Escritura nos identifica a nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, pero como presbiterianos, como reformados, como protestantes. Y nos identifica no solamente para decirnos que somos hijos de Dios, no, sino que nos identifica como un pueblo que estudia la palabra de Dios. El principio de sola Escritura es precisamente el principio en el cual Martín Lutero se detuvo mucho tiempo en explicar sus tesis. El principio de sola Escritura nos recuerda que un buen cristiano, alguien que es parte del pueblo de Dios y que se identifica con el Señor, como nos lo recuerdan los textos de hoy, es alguien que estudia, que escudriña, que ve en la palabra de Dios su única norma de fe y de vida. No podemos ser pueblo de Dios y no podemos identificarnos con Dios en el mundo sin la Escritura, sin la palabra. Somos lo que somos como iglesia porque leemos la palabra y porque ella es la que nos ilumina. La Biblia y la Escritura es una de las formas en las cuales Dios se ha revelado en el mundo. Por eso tú y yo, haciendo honor a nuestra identidad, debemos siempre mantener la misma fe, la misma confianza que aquel escritor de la carta a Timoteo le recordó a este joven, diciéndole en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para exhortar. Es útil para llevarnos a hacer toda buena obra. Hermano y hermana, no podemos ser hijos de Dios, no podemos identificarnos con esa nueva realidad que Jesús planteaba en el Sermón del Monte, ni venir a ser aquellos que tienen las vestiduras blancas allá en el texto del Apocalipsis, si no somos personas que honren, que estudien y que se dejen guiar por la Escritura.
¿Cuánta falta hace hoy en la iglesia cristiana un estudio profundo y serio de la Biblia? Pero más que el estudio profundo y serio de la Escritura, ¿cuánta falta hace amar, enamorarse de lo que la Biblia nos dice? No podemos conocer a Dios si no es a través de la Escritura. Dios puede revelarse de muchas otras maneras, pero Él quiso revelarse en la Escritura. No podemos hablar de Él si no sabemos qué hizo, y eso está en la Escritura. No podemos decir cómo Dios puede comportarse si no sabemos cómo es Dios, y ese cómo es Dios está en la Escritura. El principio de sola Escritura transformó al mundo, y transformó al mundo de una manera tan profunda que hoy tenemos educación pública, que hoy tenemos acceso al conocimiento, a todo lo que conocemos hoy, solo porque en algún momento nos decidimos a creerle a lo que estaba escrito y no a lo que alguien dijera. Decidimos en algún momento, hace 503 años atrás, estudiar y escudriñar la Escritura, aprender a leerla, aprender a saborearla, aprender a interpretarla. En la Europa del siglo XVI, el 95% de las personas no sabía leer ni escribir. Y los reformadores, al entregarle la Biblia al pueblo, no solamente hicieron un acto de fe y de confianza y de seguridad en el principio de sola Escritura, sino que también hicieron un acto pedagógico, porque de nada servía entregarle la Biblia si la gente no sabía leer y escribir. Aquello que nosotros llamamos escuela dominical no es más sino esa herramienta que utilizaron los reformadores desde el principio para enseñarle a leer y a escribir al pueblo que no tenía acceso a la educación. La escuela dominical en sus inicios no era ese lugar donde se llevaba a los niños para contarles las historias de la Biblia, no. La escuela dominical era el espacio en el cual todos aprendían a leer y a escribir, para así poder estudiar la Escritura y cumplir con el principio de la sola Escritura, que rezaba que solamente ella es nuestra única norma de fe y de vida. Lo que Jesús hizo en el monte, allá en las bienaventuranzas, fue recordar la Escritura, recordar la esencia de la identidad de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y les decía: ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo. Porque a veces se decían cosas, pero la gente ni siquiera sabía si esas cosas estaban en la Biblia o no. Por eso Jesús les recuerda que deben ser personas que se identifiquen con la palabra, con esa palabra del nuevo reino. Y a nosotros como protestantes nos identifica ese principio de la sola Escritura. Pero no solo eso, sino que nos identifica el principio de la sola gracia. El principio de la sola gracia, mi querido hermano y hermana, está reflejado en esa bellísima exposición que hace el Salmo 24 acerca de quiénes somos nosotros. Somos pueblo de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. ¿A ti no te han preguntado y no te preguntaron si sí querías o no querías estar aquí o estar allá, o nacer aquí o nacer allá? Simplemente estamos aquí en este mundo que es de Dios. Y dice ese salmo que somos de Dios. En las bienaventuranzas se nos plantea que Dios le da su bendición a todos aquellos que parece ser que no son benditos. Cuando dice bienaventurados los pobres, ¿los pobres de qué? ¿De corazón? ¿De espíritu? Sí, el texto lo dice. Pero una persona considerada pobre, económica, espiritual o físicamente, no se consideraba como bendecido de Dios en ese momento. Pero Jesús dice que ellos son los bienaventurados. En términos muy colombianos, Jesús nos voltea la torta y nos dice: no es lo que ustedes creen,
Yo soy el que hago benditos a los míos, porque son míos. Yo soy el que amo. Y ese amor tan grande, como nos recuerda la epístola de Juan, es lo que nos identifica, lo que los va a identificar. Y en el Apocalipsis se nos habla de aquellos que están delante del trono, con sus vestiduras blancas, porque han vencido. Pero quien los ha llevado hasta allá y quien ha lavado sus vestiduras ha sido el Cordero. Todo esto nos recuerda el principio de la gracia de Dios. ¿Cuánto más nos hace falta hoy como iglesia cristiana entender que estamos aquí en este mundo por gracia de Dios? Y que si de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Hoy en día creo que es más urgente que nunca, no solamente rescatar el principio de la sola Escritura que nos identifique como pueblo de Dios en el mundo, sino rescatar también el principio de la sola gracia, que hace que nuestras acciones y que nuestra forma de vida sea un continuo agradecimiento a Dios. La gracia nos recuerda la gratuidad del amor y de las bendiciones de Dios, y que es Él, el dueño de todo, quien nos ofrece su salvación y quien nos plantea una forma diferente de ver las cosas, de ver la vida. Esa gracia, qué bueno que la recordemos hoy. Qué bueno que como aquellos que celebramos la Reforma Protestante podamos también vivirla, no solamente dar el discurso, sino vivir en nuestra vida la gratuidad de Dios. Qué bueno que hoy la gente pueda ver en la iglesia cristiana una iglesia que da en vez de pedir, una iglesia que perdona en vez de juzgar, una iglesia que ama en vez de excluir y de odiar. Hoy más que nunca es necesario recordar ese principio de la gracia, la sola gracia, solo por gracia somos salvos. A veces parecemos más gallitos finos, emperadores romanos cada vez que entramos a un lugar solo porque somos cristianos. Y sacamos nuestras credenciales y sacamos nuestros logros, nuestros éxitos como algo de que enorgullecernos, cuando realmente no merecíamos nada. Y el mayor regalo y el mayor logro que tenemos y que hemos adquirido ha sido el ser salvos por gracia. Y eso se nos ha dado gratis. El dueño de todo nos lo dio. Iglesia cristiana, protestante, evangélica, reformada hoy en día en el mundo, ¿cuánta falta nos hace volver al principio de la sola gracia? Que hoy sea una oportunidad para que pensemos en eso, en el principio de la sola Escritura que nos identifica como hijos de Dios en el mundo, como personas que se identifican con el proyecto de salvación que Dios vino a darnos a través de su Hijo Jesucristo. Pero que también recordemos ese principio de la sola gracia que nos recuerda que somos personas no simplemente deudores, sino personas agraciadas, personas que han sido alcanzadas por el amor, ese amor del que nos habla la epístola de Juan que leíamos hoy. Personas que han sido alcanzadas por ese proyecto de Dios en Jesús, que nos plantea que no es el que mucho tiene, que no es el que mucho se esfuerza, sino que es aquel a quien Dios bendice, aquel a quien Dios decide amar y escoge. Qué bueno que hoy volvamos a eso y que al recordar la Reforma Protestante podamos recordar esto también. Ustedes saben que hay otros cuantos principios más, como el principio de la sola fe, que nos dice que simplemente hay que tener fe, creer en Dios, para que la gracia sea una realidad en nuestra vida. Martín Lutero se detuvo mucho en este principio de sola fe, porque como bien lo decía Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y esa fue la frase de Martín Lutero, quizás la frase, el versículo que le empujó a hacer toda la hazaña de la que hoy recordamos y de la que hoy nos enorgullecemos como protestantes. El justo por la fe vivirá. ¿Y quién hace justos? A los pecadores
Cristo. ¿Y quién nos da la fe para creer en Dios y recibir ese regalo de la gracia? Nos la da Dios mismo. Ser cristianos que creen en el principio de sola fe es identificarnos con el Dios de la vida, el Dios que hace justo, que restablece, que perdona, que da la oportunidad al pecador y que lo hace por fe y que nos da su gracia. Qué bello poder empezar a vivir de esa manera, empezar a vivir creyendo, confiando plenamente en Dios y en ese Dios que lo hace todo, en todos, que nos ama y que nos va a dejar al final de nuestra jornada con nuestras vestiduras blancas delante de su trono, guardándonos de todo mal y de todo peligro. Eso es fe. Fe es creer que Dios existe, pero también acercarse a Él. Fe es recordar todo lo que hicieron y lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que hicieron otros para poder de que nosotros hoy estemos aquí. Fe es agradecer porque hoy tenemos la internet y seguimos siendo iglesia. Pero no solamente eso, sino creer que el día de mañana también va a ser así. Que ojalá podamos vivir de esta manera, recordando la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, para identificarnos como ese pueblo que es pertenencia de Dios, como ese pueblo que es bienaventurado y bendecido por Dios, como ese pueblo al cual Dios ama profundamente, como aquellos que terminaremos venciendo al final de los tiempos, delante del trono de Dios, con nuestras vestiduras blancas. Y en todo esto Cristo es la cabeza. Cristo es el que nos dirige. Cristo es el que nos acompaña. Jesús es nuestro todo. Él es la palabra, escrita y encarnada, como lo dice Juan capítulo 1. Él es el verbo que se encarnó. Pero Él también es la fe, porque por medio de Él y de su sacrificio tenemos acceso al trono de la gracia. Y Él también es gracia, porque se dio gratuitamente por ti y por mí. Por eso nuestros reformadores recordaban a Jesús y decían que solamente Cristo es nuestra única autoridad. No la iglesia, no los concilios, no el Papa, no los pastores, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los querubines, ni los arcángeles, ni ninguno otro que quiera aparecer por ahí. Solo Cristo es nuestra cabeza. Que la gente pueda identificarnos hoy en día, hoy más que nunca, como aquel pueblo de Dios, al cual Dios ha amado, al cual le pertenece a Dios, pero que nos identifique no porque somos borregos ciegos y sordos frente a las directrices de una institución o de unos líderes, que nos identifiquen más bien porque toda nuestra vida está para servirle a aquel que dio su vida por nosotros, a Jesús. ¿Cuánta falta hace hoy que nos levantemos y digamos, solo Cristo es nuestra cabeza, solo Cristo es nuestro líder? Pero a veces queremos creerle más al pastor y le obedecemos más al pastor porque no leemos a Cristo, porque no nos enamoramos de Cristo y terminamos creyéndole a los líderes, a la institución, a los manuales de disciplina, de reglas, de doctrinas, más que a Jesús. Que hoy sea el tiempo para decir sola escritura, sola gracia, sola fe y solo Cristo. Y termino con esto. Solo a Dios la gloria. No me voy a extender porque quizás es del principio que más hablaría y del principio que más debe identificar al pueblo de Dios en el mundo hoy. Todo cuanto hagas, hazlo para la gloria de Dios. Todo cuanto hagamos, siempre busquemos que sea Dios quien salga airoso, no tú ni yo, porque todo lo que tenemos Él nos lo ha dado. ¿Cuánta falta nos hace hoy como iglesia cristiana levantar nuestra cabeza
y decir que toda la gloria sea para ti. ¿Cuánta falta nos hace comprender que todo lo que hacemos es algo que Dios quiere utilizar para transformar el mundo? ¿Cuánta falta nos hace llegar a nuestro trabajo y decir: Señor, pongo en tus manos todo lo que voy a hacer hoy porque quiero darte gloria con eso? ¿Cuánta falta nos hace decirle al Señor que todo cuanto somos debe ser para que Él se sienta orgulloso de nosotros? Yo a veces veo a los niños cuando están cerca a sus padres, a uno en particular que está muy cerca a mí, me quedo mirándolo y a veces él hace cosas y voltea a mirar a todos los que están a su alrededor, me voltea a mirar a mí como diciendo: aquí estoy, papi, estoy haciendo esto, ¿te gusta? Y a veces cuando hace algo me dice: ¿te gusta? Esa inocencia de los niños nos la recuerda hoy el principio de sola escritura. Que ojalá seamos como ellos, que todo lo que hagamos, cada vez que lo hagamos, estemos mirando, levantando nuestro rostro hacia el Señor y podamos decirle: Señor, ¿te gusta lo que hago? Que hoy sea un tiempo para que cada cosa que hagamos pensemos en si le gusta al Señor o no. Colosenses capítulo 3 del versículo 14 en adelante nos va a recordar que todo cuanto hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, y que lo hagamos en su nombre, dándole siempre gracias a Él por todo. Que sea hoy un día, mi querido hermano y hermana, que sea hoy un día en el cual nos sintamos orgullosos de ser iglesia protestante en el mundo. Nos sintamos orgullosos de ser el pueblo de Dios en el mundo, de ser de Dios y de ser parte de su creación, de pertenecerle a Él, de ser aquellos que Él ha amado tan profundamente, de ser aquellos que están en el camino de poder llegar a ese trono con sus vestiduras blancas, de ser los bienaventurados de Dios en el mundo, pero que nos sintamos orgullosos cumpliendo también, no solamente el serlo, sino hacer que el mundo vea ese amor y esa bendición de Dios, esa pertenencia que Dios nos ha dado, que lo vean nuestros actos, que reconozcan en nosotros un pueblo que ama la Escritura, que como el principio de sola escritura nos recuerda, la escudriña, se enamora de ella y la pone en práctica. Que vean en nosotros un pueblo que vive por gracia y que da por gracia y que se entiende agradecido por Dios en el mundo. Que vean en nosotros un pueblo, una comunidad que tiene su fe y su confianza puesta en Dios y en todo lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Que vean en nosotros un pueblo que sigue a Jesús como su cabeza, como su guía, como su todo. Que vean en nosotros hombres y mujeres que actúan para darle gloria a Dios y que todo lo que hacen, lo hacen siempre preguntándole al Señor: Señor, ¿te gusta? Y vas a ver que el mundo va a identificar a todos aquellos que son de Dios, aquellos amados, aquellos que llegarán al trono, aquellos bienaventurados. Nos verán diferente cuando recordemos nuestra identidad como iglesia que cree en la sola escritura, en la sola gracia, en la sola fe, en el solo Cristo, pero que sobre todas las cosas es una iglesia que todo lo que hace, lo hace para darle gloria a Dios, porque solo a Él es la gloria. Que Dios nos bendiga. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia con gozo, con alegría, alabándote y glorificando porque solo tú eres Rey
Solo tú mereces la alabanza de tu pueblo y de tus hijos. Gracias, Señor, por estos momentos en que podemos reconocer que tenemos muchos motivos de agradecimiento a ti por todo lo que hemos recibido en esta semana y durante nuestras vidas. Señor, gracias porque tú has sido fiel en esta etapa de crisis. Tú has proporcionado nuestros alimentos, nuestra vida, la salud. Nos has guardado en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Padre amoroso que nunca nos deja, nunca nos abandona y podemos ir a su presencia en el momento que queramos, suplicándole que tenga compasión de este pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia, bendícela, permítenos, Señor, seguir adelante, seguir con tu fuerza y con tu poder. Quédate con nosotros, en nuestros hogares, con nuestras familias, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Siempre que vamos a empezar un nuevo proyecto, siempre que terminamos algún espacio, alguna área de nuestra vida, siempre debemos pedir la dirección de Dios. Por eso también nosotros como Iglesia Reformada, cada vez que terminamos un servicio, recordamos que el verdadero culto comienza, es cuando realmente se termina el servicio de adoración. En la iglesia, virtualmente o presencialmente, todos estamos muy bien, todos somos muy buenos cristianos, pero es en el mundo, allá donde Dios nos quiere poner, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los lugares donde nos encontramos con gente que no piensa igual que yo, con gente que es diferente a nosotros, con gente que de pronto puede poner a prueba mi fe. Es ahí donde Dios demanda de nosotros que siempre tengamos nuestra confianza puesta en Él y que demostremos que somos hijos e hijas de Dios. Que sean nuestros frutos los que hablen tan alto que nadie más pueda cuestionar tu fe, que nadie más pueda cuestionar lo que tú eres en Dios. Que sean tus actos los que hablen del amor de Dios al mundo. Por eso la palabra del Señor nos envía hoy, recordándonos que Él es el que va como poderoso gigante delante de nosotros. Que sea el resplandor de la presencia de Dios en nuestras vidas, esa luz que ilumine cada uno de nuestros pasos. Que sea la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, dándole oportunidad a nuestra mente y a nuestro corazón de tomar decisiones que transformen, decisiones que cambien nuestra realidad. Que sea la fuerza de su Espíritu la que nos fortalezca cada día más en seguir caminando, abriendo sendas donde no las hay. Que el Espíritu de Dios nos acompañe y nos guíe hoy y siempre. Oremos todos juntos y recibamos la bendición de Dios. Señor, que esa bendición tuya, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esté con todos y cada uno de nosotros. Que allí donde nos encontramos, tu paz, tu amor y la fuerza de tu Espíritu nos fortalezcan, nos den, Señor, cada día más esa posibilidad de ser mejores hijos tuyos, de demostrar tu amor al mundo. Haz resplandecer, Señor, tu rostro sobre nosotros. Bendícenos conforme a tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos veremos dentro de 8 días por acá mismo. Bendiciones para todos, iglesia.